mencionaron en el plexo celíaco participa el sistema nervioso simpático, parasimpático. El simpático, ¿quiénes lo manejaban? ¿O quiénes se encargan del sistema simpático? ¿No todos juntos? Pero se acaban de decir. ¿Qué nervios forman el plexo, el sistema nervioso parasimpático? Plexos. ¿Qué nervios? Parasimpático, nervio vago. Simpático, nervio esplánico torácico mayor, nervio esplánico torácico menor y el nervio esplánico torácico mínimo o IMO, ¿verdad? Porque tienen 3 nombres. Si ustedes se recuerdan un poquito de fisiología, estos dos sistemas se contraponen, ¿verdad? Uno es, en el caso del corazón, uno es cronotrópico, inotrópico positivo y el otro es cronotrópico, inotrópico negativo. Quiere decir que hace latir más fuerte y rápido y el otro hace latir lento y débil. En el caso del sistema digestivo, el sistema nervioso simpático nos pone en alerta y la capacidad de huida, ¿verdad? Y el sistema nervioso simpático, el parasimpático, en este caso el vago, nos relaja, nos tranquiliza. Disminuye la cantidad de secreciones, disminuye la mostración intestinal. Mientras que el simpático acelera el movimiento intestinal y aumenta la absorción. Entonces, al funcionar, van a tener un doble sistema. Ahora, ¿qué más pasa? Que todos los nervios que tienen ganglios son sensitivos. Entonces, en base a lo que ustedes vieron y que ellos explicaron, la sensibilidad del abdomen es dada por un mismo nervio. El sistema nervioso simpático y parasimpático. Quiere decir, todo lo da el vago o lo da los nervios esplánicos torácicos. Entonces, la inervación es compartida. Por eso, cuando nosotros hablamos de dolor abdominal, hablamos que al inicio es un dolor difuso, no está localizado. ¿Por qué? Porque todos comparten inervación. Entonces, cuando... Pues una pancreatitis es un caso muy específico, ¿verdad?, de causa de dolor. Y el cáncer pancreático no causa tanto dolor como la pancreatitis. Sí es un dolor intenso, es un dolor fuerte, pero porque no solo provoca inflamación, sino porque también hay necrosis de tejido. La pancreatitis se vuelve necrotizante y eso es lo que provoca dolor. Pero un ejemplo más sencillo podría ser una apendicitis aguda. Cuando hay un dolor de apéndice, el dolor no se localiza en el lado derecho. Inicia epigástrico, desciende periumbilical y se localiza en fosa ilíaca derecha. Y lo vamos a poder identificar de esa manera hasta que la irritación del peritoneo visceral es evidente. Entonces hay un signo de rebote, que es cuando ponemos en contacto el peritoneo parietal con el visceral y soltamos y provoca un dolor intenso. Entonces, por eso el dolor es difícil de diagnosticar en el inicio. Si a nosotros nos piden 20 diagnósticos de apendicitis aguda, diferenciales de apendicitis aguda, fácil pasamos de 50. Todo lo que se les ocurre. Amibiasis, infección urinaria, quistes ováricos, embarazos ectópicos, enfermedad inflamatoria pélvica, hepatitis, colecistitis, gastritis, amebas, hasta una neumonía basal derecha, porque hay irritación del diafragma, puede provocar un dolor similar a un apéndice. En un niño que le tenga una otitis, le puede provocar un dolor en fosa ilíaca derecha, por inflamación del tejido linfático, ¿verdad?, de los nodos linfáticos. Entonces puede ser un diagnóstico diferencial. Y si alguien les pregunta un diagnóstico diferencial de cáncer gástrico, apendicitis aguda, no tienen por qué decir que no, es una causa de dolor. Cuando yo hice la residencia de una compañera que siempre que veía la primera que decía apendicitis y siempre, ay, qué buena la doctora, pues siempre decía lo mismo, ¿no? Pero sí es una causa. Entonces, el plexo nos hace comprender un poquito el por qué esa sensibilidad o esa sensación de dolor es tan difícil de comprender o difícil de diagnosticar, porque el abdomen agudo es una de las
uno de los diagnósticos más complejos que uno puede hacer. En varones no. En varones es sencillo. Varón con dolor en fosa ilíaca derecha, apendicitis aguda. Mujer con dolor en fosa ilíaca derecha, infección urinaria, Mittelsmer, un quiste ovárico, embarazo ectópico, embarazo en la trompa, enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones urinarias, miomatosis uterina. Todos los diagnósticos diferenciales en mujeres son un montón. Entonces en mujeres hay que descartar mucho, ¿verdad? Hombres con infección urinaria, a no ser que tenga VIH o sea viejito prostático, no vamos a tener. Y tienen razones. La uretra prostática de la mujer es pequeña, la uretra de la mujer es pequeña, es recta, cortita. En el varón es más larga. Tiene algunas curvas que evitan que haya reflujo, quiere decir que la orina se regrese. En las mujeres no. Por eso, cuando una mujer no hace bien la limpieza y contamina el meato urinario, tiene infecciones urinarias. Los varones no, están completamente separados. Entonces son cosas que nos pueden explicar. Ahora, desde el punto de vista de formación del plexo, realmente no es tan complejo. Primero tenemos que tener como base un espacio. Lo que nos va a servir de base es la aorta, ¿verdad? Tenemos a la aorta, el tronco celíaco, con sus tres ramas. Tenemos a la hepática, esplénica y gástrica izquierda. No gástrica en general, porque recordemos que hay dos, una derecha y una izquierda. ¿Y la gástrica derecha de dónde se origina? De la arteria hepática, ¿verdad? Bueno, entonces primero tenemos tronco celíaco, sigue la aorta abdominal, tenemos a la mesentérica superior, abajito de la mesentérica superior, a las arterias renales, abajito de las renales, a la mesentérica inferior, y acá salen las gonadales, ¿verdad? Esta va a terminar dividiéndose en ilíacas primitivas. Esta es una ilíaca interna y ilíaca externa. Bueno, básicamente es la base. ¿Qué tenemos aquí arriba del tronco celíaco? Pues por acá vamos a tener un espacio que es la cavidad celíaca de Luschka. Y está delimitada por la aorta acá, la vena cava viene al lado, porque la cava viene a la derecha de la aorta, el tronco celíaco y la mesentérica superior. Ese espacio que queda ahí se llama el espacio celíaco de Luschka. Ahora, ¿cómo formamos al tronco celíaco? Hay dos ganglios que se llaman ganglios celíacos o ganglios semilunares. Los dos nombres son correctos. Y se llama semilunares por la forma, ¿verdad? Entonces tenemos un derecho y un izquierdo. Tenemos un ganglio semilunar derecho, un ganglio semilunar izquierdo. Estos tienen un cuerno lateral, un cuerno medial, un borde superior que es cóncavo, ¿sí? Y un borde inferior que es convexo. ¿Qué otro ganglio tenemos? Tenemos al ganglio mesentérico superior. En algunas imágenes aparece como único, en algunas otras aparece como dos, pero realmente es una sola masa de tejido linfático que lo vamos a encontrar aquí, encima de la arteria mesentérica. Entonces es el ganglio mesentérico o ganglio estriado. ¿Sí? ¿Qué otros ganglios van a ser importantes que vamos a recordar? Los aórticos renales, que van a estar acá, los ganglios aórticos renales. Y un poquito más afuera, donde la arteria renal se bifurca, donde está el ilio renal, tenemos dos ganglios renales, ya no aórticos renales. Bueno, entonces ahí estamos armando nuestros ganglios, ¿sí? Ahora, tenemos que tener las aferencias. ¿Qué es una aferencia? Algo que llega. Lo que llega. Viene de arriba, de la médula espinal, y sale hacia los ganglios, ¿verdad? Entonces las aferencias van a ser simpáticas y parasimpáticas. El nervio vago, el décimo par craneal, cuando desciende en el tórax, viaja a los lados del esófago. Entonces tenemos un vago derecho y un vago izquierdo.
¿Se recuerdan ustedes qué pasa con el tubo intestinal en el periodo embrionario? ¿Con el estómago qué pasaba? Se hincha y rota, ¿verdad? Bueno, entonces si teníamos un vago derecho y un izquierdo, derecho y izquierdo, cuando el estómago rota, el derecho se vuelve posterior y el izquierdo se vuelve anterior, ¿sí? Entonces el vago anterior solo participa en la inervación del hígado y estómago. El posterior va a participar en la formación del plexo celíaco o plexo solar. Entonces tenemos del sistema nervioso simpático al nervio espláncnico torácico mayor. Este se origina de T5, T6, T7, T8 y T9. Después tenemos al nervio espláncnico torácico menor. Ese se origina de T10, T11. Y al nervio espláncnico torácico mínimo o IMO. Entonces se llama mínimo o IMO. Y ese se origina de T12. ¿Sí? Bueno. Entonces, el nervio espláncnico torácico mayor va a llegar a los cuernos laterales de ambos ganglios semilunares. En el lado derecho llega acá, nervio espláncnico torácico mayor derecho, ¿sí? Al cuerno medial le va a llegar el nervio vago, pero en este caso el vago posterior, que sería el vago derecho, ¿verdad? Entonces el nervio vago posterior. Ese llega al cuerno medial, es constante. El nervio frénico, que atravesaba el hiato de la vena cava y que se origina de C3, principalmente C4, y una ramita pequeñita de C5, llega al borde superior del ganglio semilunar o ganglio celíaco. Esto, así como está ahorita, con el nervio espláncnico torácico mayor, el frénico y el vago, es el asa memorable de Reisberg. ¿Sí? Asa memorable de Reisberg. En el lado izquierdo llega el nervio espláncnico torácico mayor izquierdo, inconstante porque no siempre va a pasar, una rama del nervio vago, siempre posterior o derecho. El izquierdo no participa para nada y el frénico ahí no llega, ¿verdad? Entonces, ¿esta cómo se llama? Si aquella es el asa memorable de Reisberg, esta se llama ¿Asa inmemorable? Este es el asa de Lainer-Lavastin. El asa de Lainer-Lavastin. ¿Ok? Bueno, ya armamos una parte del plexo. Tenemos ahora el nervio espláncnico torácico menor. El nervio espláncnico torácico menor, vamos a ponerlo de este lado. Torácico menor. El nervio espláncnico torácico menor va a dar un ramo para la región convexa del ganglio semilunar, un ramo para el nervio mesentérico superior y un ramo para el ganglio aórtico renal. ¿Sí? Ya tenemos 1, 2, 3, 4 aferencias, ¿verdad? Y nos falta uno, el nervio espláncnico torácico IMO. El IMO, que también puede ser inconstante, en algunos libros
nos aparece, como mencionó Jason, que llega al ganglio mesentérico inferior, y en otros nos aparece que llega al ganglio renal. O sea, que no se mete hasta el mesentérico, no, que se queda en el ganglio que está en el ilio renal. Y ahí tenemos armado lo que sería nuestro plexo solar. Ahora, como mencionaron ellos, hay subplexos. Este ganglio es el mesentérico superior, está sobre la mesentérica superior. Aquí tiene que haber otro, este sí es único, que es el ganglio mesentérico inferior. Entre esta y esta hay comunicaciones. Por eso es el ganglio intermesentérico, ¿verdad? A partir de la arteria mesentérica superior van a aparecer subplexos a todas sus ramas colaterales. Igual, todas las ramas de la aorta tienen subplexos. ¿Cuáles son las ramas directas de la aorta? La primera, La renal. hay una subdiafragmática, ¿verdad? La primera rama es la subdiafragmática. Después, la suprarrenal media. Porque de la subdiafragmática nace la suprarrenal superior. Entonces la suprarrenal media, que es rama directa de la aorta abdominal. Después, tronco celíaco. Tronco celíaco, hepática, esplénica, coronaria, estomáquica o gástrica izquierda, lo mismo. Y cada una tiene un subplexo, ¿sí? Si nos vamos por la hepática, como mencionó Diego, como si nos vamos en la hepática, ¿qué ramas da? Hepática propia, gastroduodenal, gastroepiploica, pilórica. Entonces todas van a tener un nuevo subplexo. Si nos vamos con la mesentérica superior, nos da iliales, primero da yeyunales, iliales, iliocólica, cólica derecha, cólica media, ¿verdad? Porque irriga intestino delgado, intestino yeyuno, ilion, ciego con la iliocólica, el colon ascendente con la cólica derecha y con la cólica media colon transverso, 3/4 partes. Con la mesentérica inferior, la misma cantidad de ramas va a tener de subplexos. Cólica izquierda, sigmoidea, rectales superiores. ¿Qué otras arterias nacen ahí? Las gonadales. Entonces va a tener un plexo que sería para las ováricas y otro para las espermáticas. Entonces eso básicamente es nuestro plexo cervical, plexo celíaco, plexo solar. Por lo complejo de sus conexiones es que el dolor y la sensibilidad están difusas, pero más es la sensibilidad más que la motilidad. La motilidad es un poquito diferente, ¿verdad? Pero todo donde hay ganglios es sensibilidad. Manejamos sensibilidad y manejamos dolor. Entonces todo está conectado. Si pusiéramos un esquema más grande, o incluso los dibujos que aquellos pusieron, tienen un montón de conexiones más grandes. Todo está conectado. Por eso el dolor es difuso y es difícil de controlar, ¿verdad? Un dolor visceral depende, porque hay diferentes tipos de analgésicos, así como hay diferentes tipos de músculos. Hay analgésicos para músculo liso y hay analgésicos para músculo estriado. Y casi todo lo que está acá es autónomo, es músculo liso. Entonces diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco no le hacen nada, ¿verdad? Lo único que nos hace acá es Sertal, algún medicamento de músculo liso, pero normalmente tomado no funciona, tiene que ser inyectado porque los niveles se alcanzan más rápido. Ustedes se acuerdan, para que un medicamento llegue a ser eficiente tiene que pasar y alcanzar niveles séricos, ¿verdad? ¿Cuándo alcanza su nivel sérico? Alcanzamos alivio o alcanzamos el efecto del antibiótico, por ejemplo. Y si no se mantiene, los niveles se pierden. Entonces, esto es el plexo celíaco. Es un plexo muy bonito, no tan complicado, creo yo. A mí me parece más difícil el braquial. No para todo. Entonces solo nos falta el día martes, plexo lumbo sacro. ¿Preguntas?
No, nada. ¿Quién es este? ¿Y la papá? Soy lo que me bañé. Verán. ¿Te ves de pizarrón? No bien, está bien blanco. ¿Ah? ¿Cuál? Pues en el examen lo que yo les voy a poner son esquemas. Ahora del braquial sí les voy a preguntar más, porque hay más. Cuadrilátero del Po, túnel del carpo, canal de Guyot, nervio perforado del Caselli, músculo perforado del Caselli. Son un montón de que mencionamos que son bonitos para preguntar. Bueno, empezarme para muchacha, sombrero. ¿Tiene exclusión? ¿Tiene excusa? Empezarme la cañonera y la guarda. Yo tengo que